Bueno, continuando con estas teóricas que damos por este medio, vamos a comenzar con las teóricas de sistema linfático. Y hoy vamos a hablar sobre el drenaje linfático en el superior. Para poder entender lo que es la anatomía linfática, ustedes recuerden que el sistema linfático tenía dos grandes funciones, una función que era la de transporte y la función que era la linfológica. Fundamentalmente, en esto vamos a hablar sobre la parte de transporte, la parte morfológica de transporte y los grandes centros ganglionarios. Yo les voy a dar unos tips para que ustedes tengan en cuenta y para que nos entendamos de ahora en adelante cuando hablamos de anatomía linfática. Las corrientes linfáticas superficiales de cualquier miembro son las que van por encima de la aponeurosis superficial de los músculos. Las corrientes linfáticas profundas son las que van debajo de la aponeurosis superficial de los músculos, pero acompañando a los grandes vasos. Corriente linfática comunicante es aquella que comunica dos corrientes linfáticas del mismo estrato aponeurótico, superficial con superficial, profundo con profundo. Corrientes linfáticas perforantes son aquellas que perforan la aponeurosis y comunican dos corrientes linfáticas de distinto estrato aponeurótico, superficial con profundo o profundo con superficial. En el único sistema vascular que las perforantes que comunican el profundo con el superficial no son patológicas del sistema linfático. En el sistema venoso, las perforantes solamente comunican fisiológicamente el superficial con el profundo. Cuando comunican el profundo con el superficial, es patológico. Corriente linfática derivativa es aquella corriente linfática que no hace estación ganglionar en la axila o en el centro ganglionar de referencia. En este caso la axila o en los centros ganglionares del miembro inferior. Otro tipo muy importante que ustedes tienen que saber es que las corrientes linfáticas siempre transcurren por el lugar de menor trombosis. Nosotros, para estudiar las corrientes linfáticas del miembro superior, siguiendo las enseñanzas del profesor Kaplan, utilizamos cadáveres recientemente fallecidos, o sea, cadáveres frescos, los cuales los calentamos con lámparas y los llevamos a 37 grados, 36, 37 grados, y ahí le inyectamos la masa de esquelota modificada. La masa de esquelota es una solución que está formada por azul de Prusia, rojo carmín y esencia de trementina, modificada por el profesor Kaplan, que no le pone éter, porque la verdadera masa de esquelota tiene éter, esta no tiene éter, el éter provocaba una dilatación del linfático inicial. Nosotros la dilatación del linfático inicial la provocamos con la. Una vez que están inyectados en el espacio intersticial, como esto es una macromolécula, es absorbido por el linfático inicial y por la presión que le damos a la inyección, transcurre por el sistema linfático. O sea que no está inyectado dentro del vaso linfático, sino que está inyectado en el espacio intersticial. Por eso ustedes van a ver algunas manchas de color azul o de color rojo en los preparados. Una vez que está inyectado, lo sumergimos en agua oxigenada a 40 volúmenes y ahí se fija el preparado y se fija también la masa de esquelota, y luego de eso utilizamos la técnica del aclaramiento del profesor Kaplan, que lo sumergimos en agua oxigenada 100 volúmenes durante 24 a 48 horas. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de los linfáticos del miembro superior. Esta es la patología que se genera. Si ustedes tienen una lesión de las corrientes linfáticas del miembro superior, por ejemplo, esta paciente mastectomizada, se le sacaron la mama, le sacaron los ganglios axilares, le hicieron radioterapia, que tiene un bloqueo completo de las corrientes linfáticas del miembro superior, la mujer esta lo que tiene es un gran linfedema post tratamiento de cáncer de mama, y esta es la patología que se genera en estas circunstancias. Como ustedes ven aquí, o ven en esta otra imagen que yo les muestro acá. Fíjense, el gran edema que tiene esta paciente, que no es reductible, y es un edema que genera estas hipertrofias que son muy incómodas, y a la paciente le tiene un tironeamiento del plexo braquial, tironeamiento de la articulación del hombro, con intenso dolor e incapacidad. Para poder tratar a estos pacientes tenemos que saber anatomía. Si no sabemos la anatomía, no los podemos tratar. Entonces, vamos a empezar con la anatomía, y la anatomía del miembro inferior, ¿cómo la dividimos? La dividimos en corrientes linfáticas de la mano y del antebrazo y corrientes linfáticas del brazo. Cuando ponemos al cadáver en posición anatómica convencional, o sea, con los brazos semiabducidos, con las palmas hacia adelante, los pulgares hacia afuera,
nosotros vamos a tener que tenemos dos corrientes anteriores y dos corrientes posteriores. Las dos corrientes anteriores, como dijimos, que van por el lugar de menor traumatismo. Las corrientes linfáticas transcurren por el dorso de la mano. Cuando llegan a nivel de la muñeca, se dividen en anteriores y posteriores. Las anteriores las dividimos en corriente cubital anterior superficial o anterointerna y la radial anterior superficial o anteroexterna. Estas dos corrientes linfáticas van ascendiendo y a la mitad del antebrazo se unen con las corrientes posteriores, que son las corrientes cubital posterior superficial o posterointerna y la radial posterior superficial o posterior interna. Estas corrientes, o posteroexterna, estas dos corrientes linfáticas van ascendiendo y cuando llegan a la mitad del antebrazo, abrazan el antebrazo y se van hacia la cara anterior. Porque ustedes piensen cuál es la región de mayor traumatismo en el antebrazo, es la región posterior, que es el lugar donde el gladiador romano llevaba el escudo, donde tenemos mayor cantidad de traumatismo, y donde cuando nos tenemos que proteger, ponemos la cara anterior del antebrazo para proteger, ¿no? Y la cara posterior es la que golpea. Estas corrientes linfáticas, como ustedes ven acá, en este preparado, miren ustedes, eminencia tenar, eminencia hipotenar, las corrientes linfáticas, observen cómo vienen las corrientes linfáticas anteriores, la radial anterior superficial, la cubital anterior superficial, y miren cómo las corrientes posteriores se van haciendo anteriores, como vienen del dorso de la mano, y se van haciendo anteriores para ir a formar parte de las corrientes anteriores, que son la radial y la cubital. Miren acá, está inyectado el dedo pequeño, miren cómo pasa por el dorso de la mano, no lo vemos, miren cómo va ascendiendo la corriente linfática, y vemos cómo la corriente linfática se hace anterior y viene hacia esta región. Esto que ustedes ven acá son los ganglios supraepitroncleares. Acá tenemos, miren ustedes qué importante que es esto, acá tenemos la región hipotenar inyectada. Miren las corrientes linfáticas, cómo vienen de la cara posterior, qué abundante que son las corrientes radial anterior superficial, la corriente cubital anterior superficial. Y si ustedes observan, miren cómo viene de la corriente posterior. Vienen de la corriente posterior. En este otro preparado tenemos inyectado el dedo índice de rojo, y es una inyección bicrómica, y el dedo pequeño de azul. Y miren cómo tenemos la corriente radial posterior y la corriente cubital posterior. Pero miren cómo se cruza la corriente cubital y va a ir a buscar la corriente radial para ir a formar la corriente radial anterior. Acá es otro ítem que ustedes tienen que saber. Las corrientes linfáticas pueden ser homolaterales o contralaterales. Este preparado, para que ustedes observen, está inyectado el dedo pequeño. Miren ustedes el dorso de la mano, cómo va transcurriendo las corrientes linfáticas. Esta corriente linfática, que vendría a ser una corriente cubital anterior posterior superficial, miren ustedes cómo va ascendiendo y cómo va tomando su posición hacia el borde cubital del antebrazo para ir a buscar las corrientes radiales, las corrientes cubitales anteriores. Y miren este otro cómo va cruzando el antebrazo y va a ir a buscar las corrientes radiales anteriores. Miren aquí, el dedo pequeño, la corriente como va por el dorso de la mano, va ascendiendo, hace una helicoide, pasa por el borde cubital del antebrazo y va a ir a buscar las corrientes cubitales anteriores para luego ir a drenar a estos ganglios que son los ganglios epitroncleares. Las corrientes profundas de la mano. Las corrientes, ustedes vieron que las corrientes superficiales son muy abundantes. Las corrientes profundas no. Las corrientes profundas tenemos dos vasos linfáticos por cada vena. ¿Y cómo las vamos a dividir? En anteriores y posteriores. 3 anteriores y una posterior. Las 3 anteriores, ¿cuáles son? La corriente radial, la corriente cubital y la corriente interósea anterior. Mientras que la posterior es la corriente interósea posterior. Vamos a ver algunos preparados. Acá tenemos el pronador cuadrado inyectado. Acá vemos la corriente radial, la corriente cubital. Y fíjense, aquí tenemos la corriente radial y la corriente cubital. Y acá tenemos el ganglio radial y el ganglio cubital. Este es otro parámetro que tienen que tener en cuenta. Siempre donde termina una corriente linfática hay un ganglio. ¿Puede haber ganglios en el medio? Por supuesto. Pero siempre donde termina la corriente linfática hay un ganglio. Estas corrientes linfáticas, cubital y radial,
se van a unir con la corriente interósea anterior, que ahora la vamos a ver, y van a ir a formar la corriente humeral. Miren acá, tienen el pronador cuadrado inyectado, miren la corriente interósea anterior, siguiendo los vasos interóseos, que se van a ir a unir con la interósea posterior, y la interósea posterior se van a ir a unir con las corrientes linfáticas radial y cubital para ir a formar las corrientes linfáticas humerales. Corrientes superficiales del brazo. Las corrientes superficiales del brazo las dividimos en anteriores y posteriores. Las anteriores o bicipitales y las posteriores o tricipitales. La corriente bicipital anterior, interna, se divide en una interna, una media y una externa. La interna o basílica, que sigue a la vena basílica, es una corriente linfática muy cortita, que tiene 2 o 3 vasos linfáticos, que rápidamente se hace, igual que la vena basílica, se hace profunda y va a ir a buscar las corrientes humerales. Mientras que la corriente bicipital media o prebicipital, es la más abundante de todas, está formada entre 12 y 14 vasos linfáticos, va a ir ascendiendo y va a ir directamente a drenar a la axila a buscar el grupo ganglionares mamarios externos. La corriente externa o cefálica es la primer corriente linfática que se describió derivativa. Esta corriente es una corriente linfática que continúa y sigue a todo el trayecto de la vena cefálica, pasa por el surco delto pectoral, y cuando llega a nivel de la clavícula pueden pasar dos cosas, por eso lo vamos a ver más adelante, pero puede pasar que vaya directamente a la cadena cervical transversa en el cuello, o que tenga un grupo ganglionar a nivel de la clavícula, esto lo describimos nosotros acá en Buenos Aires, y de ahí, en forma indirecta, va a ir a buscar el grupo ganglionar cervical transversa. Mientras que las posteriores, también son 3, una interna, una media y una externa, son menos cantidad de vasos linfáticos, porque es el lugar de mayor traumatismo del brazo, la cara posterior. Tenemos la interna, que está formada por 2 o 3 vasos linfáticos, la media también, esta van a ir a drenar a la axila, pero la externa, que la describió el profesor Kaplan en 1982, es una corriente linfática que vendría a ser la cara posterior de la cefálica, que va a ir ascendiendo, va a pasar por el borde delto tricipital, por el surco delto tricipital, y ahí va a ir a los ganglios, al triángulo de los músculos redondos, y va a ir a buscar los ganglios escapulares posteriores, y de ahí directamente va a ir a los ganglios oculares. Acá tenemos la corriente bicipital media, corriente bicipital media. Miren ustedes, este es el pectoral mayor, este es el dorsal ancho, este es el músculo bíceps, esta es la vena cefálica, para que ustedes se ubiquen. Esta es la corriente bicipital media que va a estos ganglios, que son los ganglios axilares. Y acá tenemos la corriente cefálica, este es un ganglio brachiobicipital. Miren ustedes, son 2 vasitos linfáticos que van ascendiendo. Acá tenemos este preparado muy didáctico. Tenemos todos los dedos de la mano inyectados. Acá tenemos la corriente radial anterior superficial, la corriente cubital anterior superficial, van ascendiendo, y acá tenemos la corriente bicipital media. Esta corriente bicipital media, acá tienen el músculo deltoides inclinado hacia el cenit, el músculo dorsal ancho aquí, y el músculo pectoral cortado. Acá vemos todos los ganglios axilares, y vemos cómo esta corriente linfática va a ir a drenar directamente hacia los ganglios axilares. Entonces fíjense que en el drenaje linfático del miembro superior realmente es muy importante este conocimiento, porque cuando se hace el vaciamiento, y dicen vaciamiento del primer escalón, que ahora vamos a ver más adelante cómo se lo clasifica, están cortando el mayor drenaje linfático del miembro superior. Acá tenemos un preparado. Fíjense este preparado. Este preparado está inyectado el dedo pulgar. Este preparado lo hicimos en la Universidad de Saint-Père en París. Fíjense ustedes cómo tienen la corriente radial anterior, la corriente radial posterior, la corriente basílica, acá muy chiquitita, que va a este sector, la corriente bicipital media o prebicipital, y la corriente cervical, la corriente cefálica, que viene de esta manera y va a ir a drenar ¿a dónde? A los ganglios del cuello, a los ganglios de la cadena cervical transversa. Esta corriente linfática, así como está descrita, la describió Mascagni. En cambio, cuando nosotros ahora van a ver ustedes, tenemos un grupo ganglionar a nivel subclavicular, y ahí vamos a ver, es un grupo ganglionar clavispectoral,
Y esta es la corriente indirecta, que también la describimos nosotros acá en Buenos Aires. Acá ven en este preparado la corriente bicipital media o prebicipital. Acá está el pectoral mayor, acá está el dorsal ancho. Acá ven, todavía no está disecada la axila, pero ven cómo viene este grupo ganglionar a este sector. Y acá vemos la corriente cefálica, y fíjense la corriente cefálica, como acá se lo ve con ganglios clavipectorales. Otro preparado más, donde vemos la corriente bicipital media. Acá ven otro preparado donde ven las dos corrientes linfáticas del antebrazo, la radial, la cubital, y ven la corriente bicipital media. Acá están las corrientes posteriores. Están todos los dedos de la mano inyectada, la corriente radial posterior, cubital posterior, la corriente radial posterior, y acá tienen una corriente tricipital media, que es lo que yo les decía, ven que poquitos vasos linfáticos, pero por eso no dejan de ser importantes, porque cuando hay un linfedema, estos vasitos pueden servir como vasos comunicantes para hacer el drenaje linfático del riñón. Y esta es la corriente linfática que describe Kaplan. Fíjense, es radial anterior, radial posterior, viene ascendiendo, va ubicándose a nivel externo. Miren cómo viene avanzando, pasa por el surco deltotricipital, y de ahí va al triángulo de los músculos redondos a drenar a este ganglio, que es un ganglio escapular posterior. Otro preparado, también este es otro preparado de otra corriente linfática de las que describió Kaplan, deltoides, tríceps, surco deltotricipital, y ustedes ven acá cómo va pasando esta corriente linfática, saltando la axila, va directamente a buscar los ganglios escapulares posteriores. Ese conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene un linfedema post tratamiento de cáncer de mama, lo primero que uno le aconseja es que no utilice corpiños con bretel, porque comprimen el surco deltopectoral y el surco deltotricipital, y de esa manera bloquea las dos corrientes linfáticas que le quedan indemnes después de la cirugía. Las corrientes profundas del brazo son dos, una anterointerna o humeral común y una posteroexterna o humeral profunda. Son, como les decía yo, son dos corrientes linfáticas que no tienen gran cantidad de vasos linfáticos, sino dos vasos linfáticos. Y acá lo ven, la corriente linfática humeral. Y acá ven la corriente linfática humeral y ven la tercera corriente derivativa, que también la describimos acá en Buenos Aires, en el año 1988, que le dio originalidad a mi tesis doctoral. Y fíjense cómo esta corriente linfática, que es radial, se hace basílica, luego se hace humeral, va ascendiendo, y va a ir a drenar ¿a dónde? Al confluente yugulo-subclavio. Esta es la vena yugular interna, esta es la vena subclavia, esta es la vena axilar, esta es la vena humeral, estos son los ramos secundarios del plexo braquial que ustedes ven acá. Y fíjense, esta corriente linfática, como sin hacer estación ganglionar de la axila, va directamente a buscar acá este confluente yugulo-subclavio. Y acá ven la vena innominada que viene a formar la vena cava superior. Cadenas ganglionares superficiales. Tenemos la cadena cubital superficial, tenemos el grupo cubital superficial del antebrazo, y después tenemos un grupo cubital subepitroclear y un grupo supraepitroclear. En los libros clásicos ustedes van a ver que se los llaman ganglios epitrocleares. Pero ahora yo les voy a mostrar por qué nosotros lo dividimos en subepitrocleares y supraepitrocleares. Después tenemos la cadena basílica, que es aquellos gangliecitos que están sobre la corriente basílica, y ustedes fíjense la cadena cefálica. La cadena cefálica, que son dos vasos linfáticos, pero como es una corriente linfática que va directamente, prácticamente al cuello, tiene una gran cantidad de ganglios. Tiene un ganglio brachiobicipital, un ganglio deltopectoral, un ganglio deltobicipital y un ganglio clavipectoral. Entonces ahora vamos a ver. Fíjense, acá tenemos los ganglios subepitrocleares y supraepitrocleares. ¿Por qué? Porque si acá tengo la epitróclea está por arriba y por debajo. Acá tenemos los ganglios basílicos. Y estos son los ganglios cefálicos. Tenemos el braquio bicipital, porque está en el medio del bíceps. Este que está entre el deltoides y el bíceps, lo vamos a llamar deltobicipital.
El que está entre el deltoides y el pectoral, ¿cómo lo vamos a llamar? Deltopectoral. Y el que está entre la clavícula y el pectoral mayor, lo vamos a llamar clavipectoral. Y acá tenemos, siempre el preparado es mucho más didáctico que un dibujo. Fíjense, antebrazo, brazo, codo, epitróclea. Hago una división acá, y acá tengo ganglios subepitrocleares y ganglios supraepitocleares. Ustedes ven que acá son dos grupos totalmente diferentes. No es el mismo grupo ganglionar. Y es importante, porque ahora se está utilizando mucho lo que se llama ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio que aparece después de un tumor. Hay ganglio centinela en la mama, en cualquier organismo, se hace, en cualquier parte del cuerpo se hace ganglio centinela. El ganglio centinela significa que es el primer escalón ganglionar. Y nosotros por eso tenemos que clasificar estos escalones ganglionares. Acá tenemos otro más, fíjense, miren acá, supraepitocleares, subepitrocleares, acá tienen un ganglio basílico. Miren ustedes acá, delto bicipital, supraepitoclear, delto pectoral, ganglios axilares. Miren más, vamos a seguir, vamos mostrándoles. Delto bicipital, y acá tenemos los clavipectorales. Miren acá otra vez, delto bicipital, delto pectoral. Acá miren ustedes qué interesante, acá ven los ramos secundarios del plexo braquial. ¿Ven los nervios ahí? Y acá se ve la vena axilar. Estos son ganglios humerales. Están acá, que son los ganglios profundos del miembro del brazo. Y este es un ganglio supraepitoclear. Miren ustedes aquí. Esta es la vena basílica, y ahí tienen el ganglio basílico y un grupo ganglionar supraepitoclear. Y miren acá. ¿Esto qué es? Esto es una linfografía. ¿Qué es una linfografía? Se hacía mucho antes, una linfografía radiológica. Ahora la linfografía ya se hace en radioisotópica. Pero miren ustedes esto, nosotros lo hicimos cuando se hacían todos estos estudios. Miren cómo viene la corriente linfática, cómo se hace anterior, como les mostraba, y acá ven este ganglio, que es un ganglio supraepitoclear. Este ganglio, que se ve acá, es un ganglio brachiobicipital. Brachiobicipital. Ganglio brachiobicipital. La única vez que yo biopsié un ganglio de esto fue una recidiva de un linfoma, donde apareció una tumoración, me lo mandan, porque con la ecografía decía que era un ganglio, le saco ese ganglio, y en la recidiva de un linfoma de Hodgkin, el ganglio brachiobicipital estaba infectado. Y acá llegamos al cuello. Fíjense, acá viene la corriente cefálica, como yo les decía. ¿Ven acá la corriente cefálica? El ganglio brachiobicipital, los ganglios clavispectorales, y miren la corriente cefálica como acá hace estación ganglionar en estos ganglios. Este es el pectoral menor, los ganglios axilares, esta es la clavícula. Miren cómo viene la corriente cefálica hace su callado, exactamente igual que la vena, y va a ir a buscar la región subclavia. Y miren acá cómo va hacia arriba a buscar, ¿qué va a buscar? Va a buscar los ganglios de la cadena cervical transversa. Ustedes ven acá esta vena que se llama yugular interna, acá está la clavícula, estos son los ganglios yugulares internos, y este es el músculo movible. Y llegamos a la axila, que es el centro ganglionar por excelencia. La axila, nosotros tenemos una clasificación diferente a lo que ustedes puedan encontrar en los libros clásicos. Siempre con el profesor Kaplan nosotros dijimos que las clasificaciones tienen que ser totalmente anatómicas y no tienen que estar dadas por rayas o por distintas bisectrices. Entonces, ¿qué tomamos nosotros en la axila? Tomamos a la vena axilar, la mamaria externa, la subescapular y la torácica superior. Esto que ustedes ven acá es el pectoral mayor y el pectoral menor. ¿No es así? Entonces, cuando ustedes clasifican en este momento a los ganglios de la axila, tienen que decir que hay unas corrientes, unos centros ganglionares horizontales y 3 centros ganglionares verticales. El horizontal, ¿cómo se va a llamar? De la vena axilar. Y de la vena axilar van a tener un grupo que es prevascular, uno que es supravascular, infravascular y retrovascular. ¿Y cómo saben que son de la vena axilar? Porque son los ganglios, son paralelos, el ganglio es como un huevito, es una cosa ovalada, y el eje mayor es paralelo
al vaso que le da su nombre. Y ustedes lo ven acá, cómo es paralelo. Este es un dibujo. Y acá ven la mamaria externa, la subescapular y la torácica superior. Y esto condice con la clasificación de Veronesi. ¿Quién es Veronesi? Veronesi es un mastólogo muy famoso que vive en Milán, en el Instituto del Tumore de Milán. Y Veronesi hizo una clasificación donde dice, el primer escalón ganglionar es este, que para nosotros es el mamario externo. El segundo escalón ganglionar es el que está debajo del pectoral menor, que es el subescapular y el torácico superior. Y el tercer escalón es lo que está pasando al pectoral menor, que es el vértice de la axila, que son los ganglios de la cadena axilar. Y acá vemos un preparado, acá vemos el músculo deltoides, el músculo bíceps, la corriente bicipital media, el dorsal ancho, el serrato mayor, el pectoral menor, el pectoral mayor, y acá vemos la vena axilar, acá vemos cómo viene la vena cefálica, con su corriente cefálica, miren cómo saltea la axila y se va hacia el subclavio y se va hacia el cuello, ¿no? Pero miren, acá tenemos esta corriente, este centro ganglionar, que es el mamario externo, el subescapular y el torácico superior. Y acá vemos otra axila disecada, donde se ve la vena axilar, se ve la desembocadura de esta vena, que es la vena cefálica. Sepan que la vena cefálica, la desembocadura de la vena cefálica, es el vértice quirúrgico de la axila, no el vértice anatómico, es el vértice quirúrgico de la axila. Acá lo que ven es los ramos secundarios del plexo braquial, acá ven la arteria axilar, y acá ven los ganglios mamarios externos, subescapulares, acá ven los torácicos superiores y los axilares. Vamos a hacer un repaso de las corrientes derivativas, que es muy importante que ustedes las tengan en cuenta. Eran tres, eran dos extraaxilares y una intraaxilar. Las extraaxilares eran una anterior, que es la corriente cefálica, que es esta corriente linfática, que sigue a la vena cefálica en todo su trayecto, pasa por el surco deltopectoral, acompaña a la vena cefálica, hace su callado, se va a buscar la subclavia, pero fíjense cómo además va hacia arriba y desemboca en la cervical transversa. Hay un detalle anatómico importante. Cuando es directa, como la describió Mascagni, va por debajo del lomo dioides. Cuando hace estación ganglionar en los ganglios clavipectorales, como le mostré anteriormente, va por arriba del lomo dioides. Y siempre se da en el 100% de los casos. Esta corriente linfática es la que describió el profesor Capran, que es la corriente linfática derivativa posterior, que es radial posterior, después se hace tricipital externa, va ascendiendo, llega al triángulo de los músculos redondos y va a ir a drenar a ese ganglio, que es un ganglio escapular posterior, este es un músculo escapular posterior, y de ahí se va a los ganglios subclavios. Y la tercera es esta profunda, es intraaxilar, que es la radio húmero cervical, que es una corriente linfática, que es radial, se hace basílica, se hace profunda, después se hace humeral, va siguiendo la vena humeral, sigue a la vena axilar, no hace estación ganglionar en la axila y va a ir a buscar el confluente yúgulo subclavio, como lo ven acá. Esto que está tirado hacia el cenit es la clavícula. Ahí tienen el dorsal ancho. Y ahí tienen los ramos secundarios del plexo. Bueno, esta es la patología que se genera cuando tenemos una lesión de este sistema. Puede haber un linfedema muy incipiente, o puede haber un linfedema mucho más importante, como que les mostré anteriormente. Fíjense, esta chica es muy jovencita, el linfedema secundario que tiene importancia. Y miren esta señora, linfedema sumamente importante, con una lesión del plexo braquial por radioterapia. O sea que esta mujer lo que tenía también era una monoparesia del miembro superior. Entonces tenía un edema mucho más grave porque no podía movilizar su miembro superior. Así que bueno, con esto creo haber abarcado todo el sistema linfático del superior, y como ustedes saben, quedamos a su disposición para cualquier duda que tengan.